Metodología es todo el proceso. O sea, todo lo que implica el camino que va desde el punto de la pregunta de investigación, que es cuando uno dice, ya sé que no sé esto. Cuando uno empieza una investigación, lo primero que tiene uno que aclarar, qué es lo que uno no sabe, qué es lo que uno quiere saber. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que no sé y quiero saber? Es cuando viene y se verbaliza la pregunta de investigación. Yo a cualquiera de ustedes les preguntaría, bueno, ¿en dónde estás? Pues estoy en el principio. ¿Y qué es lo que no sabes? Y entonces ustedes me van a contestar, me van a decir, yo no sé cuál es el impacto de la gestión en las empresas o en las microempresas. Es lo que no sé. Ah, ese es el principio. Cuando terminamos la investigación y ya podemos decir, ya sé cuál es la influencia de la gestión en las microempresas. En todo ese trayecto, que es todo el proceso metodológico, nosotros utilizamos diferentes métodos. ¿En qué sentido utilizamos esta palabra métodos? Son sistemas de observación y son sistemas de argumentación. Esos son los métodos. Entonces, metodología es todo el proceso. Métodos son las estrategias que yo tengo de observación y la manera en que yo argumento. Por ejemplo, hablamos de los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos. Un método cuantitativo es una encuesta. Un método cualitativo es el estudio de caso. Un método de argumentación es una lógica deductiva o una lógica inductiva que vamos a ir viendo en el transcurso de pues todo el, el programa de doctorado. O sea, no vamos a terminarlo en esta sesión. Bien, ahora, ¿qué es lo que es importante cuando hablamos de teoría y de ciencia como primer elemento? Yo les comentaba la vez pasada, arrastramos esta idea de que la teoría es algo así como que decimos, esto es teórico, como sinónimo de, esto no sirve, esto es reflexiones así de, aquí la realidad es lo importante, porque lo que tú me estás diciendo, pues es teoría. Y uno dice, no, espérate, la teoría es justamente la explicación de la realidad. El problema es que no hemos sabido, vuelvo otra vez a comentar esto, el problema es de que no hemos sabido utilizar la teoría. Primero, especifiquemos la idea del conocimiento. Nosotros lo que nos impulsa a desarrollar una metodología, un proyecto de investigación, es que queremos saber algo. Y esto es muy importante. Muchas veces, repito, por lo que hemos comentado, por el énfasis que ustedes tienen en su tipo de trabajo administrativo, tenemos muchas cosas que lo que parecería ser es que lo que yo quiero es proponer una estrategia, proponer un plan, proponer un proyecto, proponer un nuevo modelito. No, lo que nosotros queremos como gran objetivo que se está ubicando en la ciencia y en la teoría es que nosotros queremos conocer algo. Esto es, cualquier tipo de desarrollo científico tiene que estar basado en un conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es el que nosotros buscamos para poderlo aclarar?
El conocimiento que buscamos es un conocimiento causal. La ciencia, en este sentido, busca las causas. Acuérdense en la presentación que hacíamos la vez pasada. Vemos una realidad y decimos, mira, las microempresas están así, el problema del manejo de la basura está así. Y cometemos el error de que nos vamos luego a hacer una propuesta. Y decimos, lo que yo quiero es proponer un nuevo sistema. No, espérate. Antes de eso, nuestro conocimiento científico es cuáles son las causas. Esto es, el problema de la gestión de las microempresas o de la planeación de las microempresas no es que la planeación no es correcta y por lo tanto hay que hacer una propuesta de planeación. No es si la gestión tuvo éxito. El conocimiento es por qué en un momento dado su sistema de planeación, su sistema de gestión está así y no de otra manera. ¿Por qué? Y entonces buscamos las causas. Ese es justamente el objetivo de toda ciencia. Lo que nosotros encontramos en las ciencias no son descripciones de la realidad. Encontramos explicaciones. Y la explicación siempre es una explicación causal. Esto es, busca el origen, busca el desarrollo para saber qué es lo que pasó. O sea, sabemos que los planetas giran de una manera. Desde los principios de la ciencia, en ese sentido, lo que la ciencia trata de decir, bueno, ¿cuál es la causa por la que los planetas giran de una manera y no de otra? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar en las ciencias son estas proposiciones. Cuando empezamos a manejar, los planetas giran en función de un eje elíptico basado en la gravedad, estamos ya encontrando una teoría. Y aquí, como les estoy colocando justamente, es que podemos encontrar en una misma ciencia diferentes teorías. ¿Por qué? Porque estas teorías se basan en principios diferentes, en términos epistemológicos y en términos metodológicos. Por ejemplo, yo quiero ver el funcionamiento de una organización. Y puedo decir que una organización está basada en una lucha de clases y en un conflicto, en donde se reproduce una ideología y un sistema de valores que está en función del modo de producción capitalista. Bueno, esta teoría es una teoría marxista acerca de la organización, que supone epistemológicamente que el cambio se da a partir del conflicto. Pero existen otras teorías, por ejemplo, dentro de la parte de la organización, en donde encontramos que la organización cumple una serie de funciones, una serie de actividades, y que los cambios que se van dando al interior de este tipo de cuestiones se deben al proceso de adecuación de las funciones de la organización. Esta es una teoría funcionalista de la organización. Fíjense entonces cómo podemos empezar a organizar teorías que vamos a estar manejando, pero tenemos que tener cuidado que sus principios epistemológicos y metodológicos sean similares para que se puedan juntar. Yo no puedo en un momento dado, por ejemplo,
hacer una encuesta sobre la enajenación o el proceso de pauperización del trabajador. ¿Por qué? Porque el proceso de pauperización no lo puedo medir metodológicamente como si fuera una teoría funcionalista o una teoría estructuralista. Tengo que medirlo de otra manera. Pero tampoco puedo meter en un momento dado un discurso del cambio y la revolución cuando estoy haciendo un análisis de la función de la empresa. Entonces, tenemos que ir teniendo cuidado de que la ciencia en su conjunto abarca diferentes respuestas, diferentes explicaciones que están basadas en principios epistemológicos y que cada principio epistemológico y metodológico define las teorías. Entonces, dentro de las ciencias sociales encontramos teorías funcionalistas, teorías sistémicas, teorías organicistas, teorías estructurales, teorías marxistas, etcétera, y que todas se refieren a la misma realidad, pero que sus principios epistemológicos son diferentes. Esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manejamos la idea de teoría y de ciencia. La teoría entonces, en este sentido, estamos hablando de un conocimiento causal que tiene una estructura relacionadas a un tema o a un objeto científico específico. ¿Cuál es nuestro objeto científico específico que nos está ocupando a todos nosotros? Nuestro objeto científico es la administración. Nuestro tema es la administración. Entonces, nosotros empezamos a buscar teorías de la administración, teniendo cuidado justamente de que sean epistemológica y metodológicamente congruentes para poder encontrar qué propuestas y qué niveles de explicación tienen con respecto a esa realidad. Una de las cosas que es importante también aclarar en este sentido es que la teoría que nosotros queremos utilizar no está escrita todavía. Nosotros la vamos a escribir. Esto es, la teoría acerca de la gestión de las empresas dedicadas al manejo de la basura o la teoría de la planeación de las microempresas dedicadas a la panificación, por ejemplo, todavía no está escrita. Si ya estuviera escrita, no podemos hacer una tesis de esa, porque ya está escrita. Entonces, nosotros tenemos que traducir teorías que ya están hechas y ver qué cosas de esas teorías vamos a utilizar. Y aquí viene este ejemplo o esta referencia de cuál es la práctica del científico cuando se enfrenta a las teorías. Y hagamos esta comparación. Tenemos a dos personas. Una persona que sabe cocinar y una persona que no sabe cocinar. Esta persona llega a su casa y dice, ¿qué hay de comer? Y la mujer le dice, ahí está el refrigerador, ábrelo y ahí está la comida. El tipo que no sabe cocinar, abre el refrigerador, ve y dice, no hay nada. Aunque el refrigerador está lleno, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo que él estaba esperando cuando abre el refrigerador es encontrar una cajita que diga sopa para Javier, arroz para Javier.
para que lo saque. Una persona que sabe cocinar y le dicen, ahí en el refrigerador está la comida, abre el refrigerador y empieza a ver, allá hay jamón, allá hay pan, me puedo hacer un sándwich, voy a buscar la mayonesa, aquí tengo lechuga, voy a hacer una ensalada, y empieza a tomar diferentes partes para construir su comida. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando hacemos investigación y cuando hacemos teoría. No van a encontrar la teoría de la gestión de la basura, ni la teoría de los sistemas de tecnología o las tecnologías de la información aplicados a los programas de estudio. No la hay. Hay teorías de la comunicación, hay teorías de la administración, hay teorías de la gestión. Es lo que tenemos en el refrigerador. Y ustedes van a empezar a buscar en estas anaqueles qué partes de la teoría de diferentes canastitas, sobrecitos, son las que ustedes pueden jalar para empezar a cocinar, para empezar a construir su propio marco teórico. ¿Cuánto podemos seleccionar una buena teoría? Bueno, es importante que lo que nosotros empecemos a buscar tiene que tener evidencia empírica. Esto es, una teoría que nos vaya a servir nos tiene que hablar de algo empírico que de alguna manera nosotros podamos traducirlo a nuestro universo, lo que sería las microempresas comerciales, a ver si hay algo de las microempresas que producen algún tipo de servicio, o las tecnologías que han hecho algo sobre la gestión y el control, a ver qué se tiene por ahí, qué datos tienen, qué han sacado ahí. Decíamos entonces que justamente lo que nosotros tenemos como algo inicial, algo de base, es, regreso al ejemplo del hombre que llega al refrigerador, bien sea el que sabe cocinar o el que no sabe cocinar. ¿Qué es lo que él tiene de entrada? No te digo, prende tu micrófono, Margarita. Hambre. Exacto, tiene hambre. Él dice, quiero comer. O sea, en otras palabras, tiene una pregunta de investigación. Si no tenemos pregunta, cuando abramos el refrigerador, no sabemos qué hacer. O sea, uno dice, yo quiero comer, tengo hambre de algo salado, algo frío, algo calientito, algo no muy grasoso, y empieza uno ya a tener ciertas ideas de lo que está uno buscando. Bueno, lo mismo pasa en la ciencia. Yo quiero saber algo de las empresas relacionadas con la educación. Yo quiero buscar algo relacionado con la tecnología. ¿Por qué? Porque mi pregunta, mi preocupación, tiene que ver con respecto a eso. Quiero saber algo. O sea, no entramos justamente, y ahí es donde ya se darán cuenta de mi énfasis y de los problemas que tenemos siempre, porque a veces las tesis que nosotros observamos no dicen nada. Y yo he tenido oportunidad cuando doy o cuando daba clases de maestría, les preguntaba a los estudiantes, ¿se acuerdan del título de su tesis de licenciatura? Pues no. ¿Y qué buscaba esa tesis? Híjole, pues no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no le sirvió de nada.
Y justamente, imagínense ahora que tienen la oportunidad de que están empezando con una preocupación, diciéndose, oye, yo quiero saber, pues, cómo funciona esto de la gestión, cómo funciona esto de la planeación en este tipo de organizaciones. Eso es un gran inicio y es como vamos a empezar a armar nuestra teoría y vamos a armar nuestra investigación. Y cuando al final terminamos nuestra tesis, nosotros tenemos la sensación de que conocimos algo que no sabíamos cuando empezó la investigación. Esto es bien importante porque les digo, siempre tenemos el peligro de que tendemos a hacer una propuesta, independientemente de cuál es el problema de la realidad. Nosotros tenemos una propuesta para solucionarlo. Y uno dice, no, espérate, realmente esa propuesta está basada en un nuevo conocimiento, en una investigación que tú hiciste. O sea, tú tienes una propuesta de que ahora lo que quieres es hacer un nuevo aeropuerto. Ok, tenemos como científicos cuál es el diagnóstico, cuál es la situación, cuáles son las causas por las que se necesita o no un nuevo aeropuerto. No, es simplemente, no queremos esto y aquí hay una nueva propuesta. Y miren todo lo que nos está pasando, justamente porque el pensamiento mágico de los administradores supone que ellos tienen cierta experiencia, y lo pongo entre comillas, para que independientemente de cuál sea la causa de un problema, ya tenemos la respuesta, ya tenemos la solución. Y gastamos recursos materiales, financieros, humanos, para que dentro de 2, 3 años nos digan, oye, pues esa no era la respuesta. Ah, ¿cómo no? Pues es que funcionó en la India la manera en que ellos están utilizando los gases de los residuos cuando los entierran, pues nos está sirviendo para alumbrar 5 calles. Con esa energía están alumbrando. Ah, y ese es nuestro problema. Nuestro problema es utilizar gases, o es un problema de recolección, o es un problema de transporte. ¿Cuál es la causa que estamos buscando? Entonces, sí es importante tener siempre que estamos haciendo un conocimiento, que estamos buscando sobre causas. ¿Cuáles son las buenas teorías que podemos evaluar? Una teoría que nos va a servir tiene que tener la posibilidad de que si yo la uso, ojo, si yo la uso, puedo describir, explicar y en un momento dado predecir algo. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, una característica. Una teoría me puede decir que a nivel de proposición, una rosa es algo maravilloso que sirve para alegrar a las mamás en su día. ¿Es una definición de rosa? Sí. ¿Pero me permite describir qué es una rosa? No. ¿Me permite explicar cómo funciona una rosa? No. ¿Me permite predecir qué va a pasar con las rosas? No. ¿Es una definición? Sí, pero no es una definición, no es una teoría que tenga estos elementos que me puedan permitir describir, explicar y predecir. Muchas veces en nuestro argumento, nuestra manera en que estamos leyendo, tenemos que tener una secuencia. Uno de los mejores ejemplos que yo he encontrado en la consistencia lógica
ustedes lo pueden leer en Economía y Sociedad de un autor que se llama Max Weber. Y él explica, describe y predice lógicamente, con una consistencia lógica, lo que se estructura al interior de una sociedad. Y él empieza diciendo, a ver, acción social es la manera en que una persona se relaciona con otra. Relación social es una forma en que se están comunicando y determinando dos o más personas. Y se va siguiendo cada vez incorporando más y más conceptos hasta que llega al concepto del Estado. Pero parte de lo más chiquito. Lógicamente los va estructurando. Muchas teorías, y se los comento porque así nos vamos a ir discutiendo qué podemos desarrollar, porque hay muchas teorías que son muy buenas, pero encontramos inconsistencias lógicas que son producto de investigaciones y que podemos investigar. Cuando un autor hablaba de lo que es la construcción teórica en Saber y Creer, de Luis Villoro, dice que cuando vemos la parte de atrás de las teorías, o sea, cuando las vemos así en el pizarrón y volteamos el pizarrón, vemos que están amarraditas con hilitos, con alfileres, con cositas tan chiquitas que de repente uno dice, no, es que no tienen consistencia lógica. Entonces, tenemos que revisar muchas veces, cuando estamos leyendo teorías, no solamente esta capacidad, sino que lógicamente están estructuradas o no. Una de las cuestiones importantes que tiene que manejarse en una teoría es si en un momento dado un conocimiento de una realidad puede ser generalizable. Esto es, una vez lo comenté yo con ustedes y les decía, bueno, yo puedo decirle a una persona que teóricamente el uso de la violencia es útil para el proceso del aprendizaje porque genera disciplina. Bueno, esa proposición la puedo generalizar a una primaria, a una secundaria, a un taller, a una organización. Entonces dirían, bueno, sí, pero no en un doctorado. Sí, pero no en un taller. Entonces, tenemos que saber hasta dónde una teoría tiene esta potencialidad de generalizar. Cuando yo solamente puedo explicar, y eso es lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo, ustedes dirían, no, lo que sucede es que en mi casa manda mi hijo. Uh-huh. ¿Y eso es en todas las casas? No, bueno, es que mira, aquí yo tengo que estar luchando porque mi hijo dijo y entonces, pues es que los hijos mandan. No, momento. En tu casa, en tu caso, tu hijo manda, pero ese conocimiento de tu casa dista mucho por consistencia lógica, por descripción, por explicación, por predicción, a que tú lo puedas generalizar. ¿Qué es lo que generalizamos en este sentido? Generalizamos, sigo con el ejemplo, generalizamos que el hijo manda o generalizamos las causas, esto es, el modelo de autoridad en una familia que permite que un actor u otro tenga el poder. Eso sí lo puedo generalizar. Una teoría, cuando uno la lee, me tiene que dar nuevas ideas. Pero ¿cómo me da nuevas ideas esa teoría? Piensen ustedes lo que hacen cotidianamente.
Ustedes, por ejemplo, están leyendo un texto y están preparando una presentación o están preparando una investigación. ¿Cuántas veces no se han detenido en algún párrafo diciendo, aquí voy a poner, a ver, aquí se podría, eso es una cosa importante en una teoría, que la manera en que empieza a describir y a generar conocimientos nos permita a nosotros aplicarlos generando nuevas ideas. ¿Cómo puede hacerse en mi caso? ¿Cómo puede desarrollarse de esta manera? Etcétera, etcétera. Einstein decía que la mejor teoría es la teoría más elegante. ¿Qué quiere decir eso con la más elegante? Tiene que ser sencilla. Cuando hablamos de lo sencillo, es que tiene que estar de una manera expresada que muchas veces, parece ser que cualquiera la pudo haber hecho. Esto me recuerda siempre a la gimnasia con el circo. Lo he comentado en algunas ocasiones. Nosotros anteriormente, cuando íbamos al circo, veíamos a un trapecista, a un malabarista, y de repente decíamos, híjole, qué difícil es lo que él hace. Qué manera, qué esfuerzo. Todo el mundo quietecito, el redoble del tambor, porque esto lo que puede pasar en un error puede costarle la vida. Y de repente vemos a una niña de 12, 13 años haciendo gimnasia de una manera en que lo primero que uno piensa es, ¡ay, qué fácil! Hasta yo lo podría hacer. Ese es el chiste, que se vea sencillo, que se vea fácil. Yo puedo llegar a decir, en la medida en que tenemos elementos de conflicto, esos elementos basados en los valores van a estar determinando las actitudes. ¿Cómo se puede verbalizar para que se vea que sé mucho? Voy a decir, algunos conflictos subsumidos en una red contradictoria de expectativas, acciones y relaciones está determinada en el corto plazo por una actitud que, basada en conflictos anteriores, está determinando una pauta de conducta que en situaciones de conflicto extremo están generando, ustedes dirían, híjole, ¿cómo sabe este cuate? No le entendí nada, pero por lo que oigo, ¿cómo sabe? Pero como lo dije anteriormente, ustedes hubieran dicho, ay, qué sencillo, ¿no? Ay, qué fácil. Bueno, esa es la idea de la teoría. La teoría tiene que ser sencilla. Pongo un último ejemplo que está ahí justamente en el texto de Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas. Cuando vemos el esquema de Copérnico y anteriormente de los antiguos observadores y científicos de los astros, decían, bueno, si la Tierra está en el centro, la manera en que se mueven los planetas generan una serie de elipses y de retrocesos que matemáticamente los describían y los podían poner, hasta que llega otra persona y dice, a ver, pensemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Y esa postura epistemológica generó más sencillez. O sea, ya veo la manera en que los planetas se mueven de una forma más sencilla. ¿Cuál es la cierta? Las dos. Yo puedo suponer que desde el punto de vista del observador, la Tierra está fija
y todo lo demás se mueve. Y lo explico. Pero esta explicación es muy complicada. Pero si tengo otra postura, que la que yo busco de la parsimonia, y digo que el centro está el Sol y lo demás gira, mi explicación, dice Einstein, es más sencilla, es más elegante. Entonces, tenemos que buscar, cuando verbalicemos nuestros conocimientos, nuestras definiciones, que sean sencillas. Un investigador decía, si te entiende tu abuelita, estás bien. Si no te entiende, nadie te va a entender. Cuando de repente estamos con nuestra familia, una esposa, nuestro hijo, la abuelita, la mamá, y nos dice, a ver, hijo, ¿qué estás estudiando? Y le podemos responder y que ella lo entienda, ya tenemos el avance, ya sabemos que estamos trabajando. Aquí estoy yo tocando un punto que está en el esquema del texto de Saúl, que es el que les decía que estoy tomando, entre otros tres, como referencia. Un aspecto importante para poder entender cuando empezamos a trabajar los niveles teóricos. Cuando hablamos de teorías generales, por ejemplo, estamos hablando de la administración, que es una teoría general, pero que su nivel de generalización es tan amplio que puede caber a todo, pero no puede permitirme ver algo muy concreto. Para ver algo concreto, empiezo a ver teorías sustantivas. Yo tengo la teoría de la administración. Ahí ustedes están viendo funcionamiento general. Pero de repente me empiezo a clavar en la cuestión de la gestión, de la planeación, del control. Y saco la teoría del control o saco la teoría de la gestión. Esa viene de la teoría general, pero ya es un nivel que me permite a mí encontrar aspectos observables. Esto es, la teoría general me habla de la administración. La teoría sustantiva ya me habla del control administrativo, algo que ya puedo empezar a observar. Conforme yo vaya bajando en mi nivel teórico, yo necesito encontrar elementos observables que me permitan ver qué está pasando. Y aquí viene otro elemento importante de lo que estamos manejando ahorita en la forma en que estamos definiendo el problema. Fíjense, ustedes me pueden decir, yo quiero estudiar a la administración. Y yo diría, ¿a cuál? ¿A todas? No. Pues a una administración, ¿a cuál? Pues quiero ver la gestión de las administradoras. Ah, ¿en todas las gestiones? No. Quiero ver la gestión de la administración en las universidades o en las empresas de manejo de desecho o en tal lado. Bueno, la manera en que estamos describiendo esa realidad viene justamente de estos conceptos y estas proposiciones de las teorías sustantivas. Esto tiene mucho que ver, finalmente, con lo que hablábamos del marco teórico y el marco conceptual. Vamos dejando esa parte para retomarla después. ¿Cuáles los tres elementos básicos con los que estamos manejando actualmente? Hablamos ya de lo que es la teoría, con conocimientos, conceptos, una lógica, etcétera, etcétera. Pero tenemos otra parte que esa misma teoría
nos determina un objetivo. Toda teoría, fíjense, si es un conocimiento causal, los objetivos que tiene son objetivos de conocimiento. O sea, tenemos fines de conocimiento. Tenemos que con esta teoría nos permite determinar qué empresa, en qué espacio, en qué tiempo. Y nos permite tener conceptos que nos van a permitir entrar a manejar esta realidad. Esto, si yo se lo dijera, por ejemplo, a un médico, el médico estaría muerto de la risa porque estaría diciendo, es que no es de otra manera. Yo no puedo decirle a un médico, oye, ábrele la pancita y quítale el gordito y ahí tiene unos pellejitos. No, me va a decir, ve el duodeno, ve la capa mucosa del endocarpio, ve, o sea, me está manejando conceptos teóricos que me permiten decir, es esta realidad. Y justamente lo que ustedes están empezando a hacer y que va a ser esta lectura teórica de Chiavenato, etcétera, nos tiene que decir todo esto. ¿Cuál es el fin del conocimiento? Esta empresa que estoy trabajando, ¿qué característica es la que quiero manejar? ¿En qué espacio, en qué tiempo, qué elementos de la teoría me van a servir para que yo pueda entrar a analizar esto? Yo podría decirles como otro ejercicio, otro ejemplo, que les diga, oye, tráeme una flor así, no, tráeme una rosa. Ah, pero ¿sabes lo que es una rosa? Defíneme una rosa para que cuando yo vaya a buscar en la realidad, esto allá afuera en el jardín, que yo pueda ir en la realidad diciendo, esta es una rosa, esto no es una rosa, esto es una gestión, esto es un control, esta es una toma de decisiones, y no decir, pues esto lo meto, ¿por qué? Pues porque está allá adentro. Entonces, justamente todo esto de lo que nos está dando la teoría, en términos de conceptos, en términos de caracterizaciones, de forma en que nombramos a la realidad, nos va a servir posteriormente para poder establecer nuestras unidades de análisis. Cuando yo digo, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar el aprendizaje. Mi unidad de análisis es el aprendizaje. Mi unidad de análisis es la gestión de sistemas tecnológicos. Es el proceso de gestión de la planeación. Ahí está mi unidad de análisis. Todo eso, ojo, viene de la teoría. Si no hemos leído bien lo que es la teoría, en este caso, gestión, planeación, control, etcétera, no vamos a tener estos elementos. En ese sentido, entonces, viene ya esta primera aclaración de lo que tenemos como objetivo. El marco teórico, al final de cuentas, nos sirve porque tenemos conocimientos, tenemos una serie de métodos y tenemos un procedimiento. Todo eso es el marco teórico. No lo vamos a construir actualmente. Esto es lo que ustedes van a poner al final en la tesis. Cuando ustedes ya estén escribiendo su tesis, es cuando van a poner todo el marco teórico, que es lo que en un momento dado nos sirve como siguiente nivel. Bueno, hablamos de un marco histórico, de decir, ¿sabes qué? Pues tengo conocimientos, tengo definiciones que me van a permitir describir
la realidad. Y eso, yo no lo llamo marco teórico, marco histórico, sino que yo lo llamo antecedentes. Pero evidentemente que los antecedentes están tomando conceptos cuando describo una realidad. Cuando ustedes, por ejemplo, están, vuelvo al caso de los médicos, el médico dice, a ver, tráigame el archivo clínico de la persona y quiero ver su diagnóstico, su situación. A ver, ¿cuáles son sus antecedentes? Imagínense que la enfermera empezara a decir, ay no, doctor, mire, llegó él y estaba muy preocupado. Y llegó también su mamá y me dijo que si había un... Y entonces yo les dije, no, 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 a ver, dame temperatura, dame pulsaciones, dame ritmo cardíaco, dame síntomas de dolor, dame composición química. Todo eso son conceptos que me permite decir, llegó un paciente con 34 grados de temperatura, con una arritmia cardíaca y manifestando un descontrol y tenía una serie de evacuaciones tantos minutos y tenía este tipo de consistencias. No me interesa que se llame Juanito ni que se llame Juanita su mamá. Estos antecedentes están establecidos por los conceptos teóricos que estamos utilizando. Cuando ustedes describan la realidad y me digan, te voy a describir cómo es una empresa o cómo es la gestión de la empresa fulanita o cómo se dio la planeación, van a utilizar conceptos teóricos. Y por eso es importante que empecemos a utilizar la teoría para establecer lo que algunos autores en ese sentido hablan como marco histórico, pero yo cuando ya estoy viendo las tesis y las redacciones los llamo como antecedentes. Y finalmente, bueno, lo que estamos trabajando, que es el motivo de los resultados, los productos que vamos a entregar en este semestre, es justamente lo que llamamos el marco conceptual. El marco conceptual en ese sentido es, yo tengo un concepto central. ¿Cuál es ese? Mi concepto central es la gestión de las microempresas dedicadas a la comercialización. Ese es mi concepto central. Y ahí es cuando yo pregunto, ¿y qué se sabe de la gestión de las microempresas dedicadas a la comercialización? Y ahí el lector, el que está trabajando, o sea, ustedes, es como empiezan a describírmelo. Esta es la definición, estos son los elementos, estas son sus variables, etcétera, etcétera. Por eso ahorita en el esquema de pescado, en lo que hablamos de mapa mental, lo que estamos construyendo se llama marco conceptual. Y que justamente tiene que ver cómo estuvimos seleccionando el tema de su investigación. Decíamos, el área es la administración y mi tema, o sea, lo mío, es la gestión. ¿Pero la gestión de qué? La gestión de esto y esto. El marco teórico adicionalmente tiene otras características muy interesantes. Yo no diría exactamente de prevenir errores, pero lo podríamos llamar como inventar el hilo negro. Cuando nosotros estamos utilizando un buen esquema teórico, tenemos que saber que no vamos a repetir algo que ya se descubrió, que es el principal error de los estudiantes. Llegan y me dicen, yo quiero hacer el estudio sobre la gestión de tal cosa o la planeación o la motivación de los trabajadores.
Y uno dice, oye, ¿ya viste la teoría? Hay 40 años de estudios sobre la motivación y la conclusión es que la motivación en términos administrativos no tiene una gran correlación con respecto a la productividad. Y cometemos el error de que como queríamos ver motivación, no leímos lo suficiente y empezamos a tener este tipo de errores. Decíamos también que empezamos a entrar a la investigación y no sabemos por dónde entramos. No sabemos si entramos por la ventana, por la puerta, por la chimenea, por la, no sé, por la cochera. Bueno, la teoría nos va a empezar a orientar y nos va a decir, muy bien, entraste con la idea de que querías ver la gestión de la planeación en los programas. Pero ya cuando empezaste a leer esto, te diste cuenta de que lo importante no es la gestión, sino es la gobernanza. ¿Ya hay alguna cosa? Sí, la gobernanza es el estilo de una estructura que nos permite manejar. Entonces, en lugar de hacer una investigación sobre esto, lo voy a hacer sobre esto. Entonces, la teoría nos va orientando y nos amplía y nos dice, mete esta otra variable, mete esta otra característica. Conduce fundamentalmente a encontrar posibles respuestas. Ya hablaremos en sesiones después de lo que es todo el esquema de las hipótesis y que justamente, bueno, una teoría nos tiene que decir cuáles son las posibles respuestas o cómo podemos deducir posibles respuestas y por dónde podemos referirnos para interpretar lo que está pasando. Aquí justamente hay otro elemento muy interesante, que es esta idea de la interpretación. Muchas veces creemos, y esto lo menciona en la misma introducción el texto de Sautu, que si tenemos un buen modelo matemático, los datos van a hablar solitos. No, los datos no hablan. Es que teniendo los datos, ya tenemos la respuesta. No, los datos no hablan. Nosotros los interpretamos. El dato de que el 70% de los estudiantes mexicanos no tienen arriba del 7 de calificación en matemáticas es un dato. Pero ahí está. Lo voy a interpretar a partir de la teoría de la educación o lo puedo interpretar a partir de la teoría de la pobreza o a partir de la teoría de la marginación o a partir de la teoría de la desigualdad. Cada teoría va a interpretar ese mismo dato, 70% de los estudiantes, de maneras diferentes. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que estamos entendiendo, que nos están diciendo los autores, porque después, cuando vengan los datos, con esos conceptos, vamos a interpretar los resultados. Es tristísimo, y con esto termina esta parte, cuando uno ve páginas y páginas de cuadritos y cuadritos y cuadritos, que lo único que dicen es, ahí está el dato. Como se muestra en el cuadro número 2, el 80% de los estudiantes no han hecho el servicio médico. Punto y aparte. Como se muestra en el cuadro número, y uno dice, bueno, espérate, a ver, arriba me dijiste que en el cuadro número 2
El 80%, ya lo vi, ahí estaba en el cuadrito. Me pusiste una tabla, vi porcentajes y ya vi que ahí está el 80%. ¿Qué interpretas de ese 80%? ¿Qué significa ese 80%? ¿Qué implicaciones tiene ese 80% para tu investigación? Desgraciadamente, eso no se escribe. Y eso es justamente lo que hace y define a un investigador. Nosotros tenemos siempre que tener una referencia, porque decíamos, no es prudente repetir, descubrir el hilo negro. Debemos en un momento dado que tener la ubicación de no perdernos de que estamos haciendo un estudio sobre la gestión, que aparece alguna cuestión de planeación, que aparece un conflicto de toma de decisiones, si no tiene nada que ver con la gestión, con la pena. Nuestro marco teórico y en el proceso que lo estamos construyendo nos va a permitir y nos va a orillar a centrarnos en una parte. Una de las cosas que vamos a empezar a trabajar no es una tarea que vamos a resolver en una semana, pero sí la vamos a empezar a desarrollar en todo el semestre. Es cómo vamos construyendo este marco conceptual, no marco teórico. ¿Cómo vamos a empezar a revisar la literatura? ¿Cómo vamos a establecer qué cosas son las que yo voy a empezar a trabajar? Bien. Para la cuestión de la detección de la literatura, tenemos dos estrategias. La primera es esta parte de lo que son las tesis del REMI que ustedes ya están observando. Y adicionalmente la segunda es que les estoy pasando, y aquí quiero que se pongan de acuerdo en coordinación. Les estoy pasando un texto que se llama algo así como detección de las principales revistas indexadas en administración. Es un artículo que abarca ciento y tantas revistas en español, en todo el mundo. En España, en Filipinas, en Colombia, en Brasil, bueno, en Brasil no, perdón, en Argentina, en México, etcétera, y le da una prioridad y le dice, bueno, estas son las más importantes, y pone un orden. Bien, en ese mismo archivo que les he colocado, que es el archivo de la bibliografía, viene otro documento que hizo un estudiante, que es el mismo que van a hacer ustedes, en donde me pone él y dice, mira, yo estoy trabajando riesgos de trabajo. Ese es mi tema, administración de riesgos de trabajo. Y tengo aquí la lista, sobre este artículo que tú me dijiste, tengo la lista de estas 8, 10 revistas. Bueno, revisé los últimos 5 años de estas revistas buscando, porque escribí, buscando riesgos de trabajo. Y esto es lo que encontré. Bueno, eso vamos a hacer. Esa es una de las tareas que vamos a empezar ya a trabajar. Que quede claro, tienen ustedes 2 fuentes bibliográficas, o más bien diría 3 fuentes bibliográficas para trabajar lo que es la teoría, lo que es el marco conceptual, lo que nos va a servir para definir nuestra pregunta. La primera es el texto de Chavenato. Ahí está. La segunda son las tesis doctorales relacionadas a nuestro tema. ¿Dónde lo vemos? En
Remi, o Remeri, algo así que se llama, y lo tienen ya ustedes puesto, en donde yo voy a estar buscando en revistas, en tesis, su marco teórico, la manera en que organizan la teoría en función del tema que puede ser parecido al mío. Pero adicionalmente a esto, la tercera vía para la creación de esta bibliografía y de esta forma en que estamos haciendo nuestra lectura de la teoría, es que ustedes, con base a esta lista que les estoy dando, empiecen a revisar artículos de cada una de las revistas. O sea, hay algunas revistas, y ahí vamos a pedir que nos apoye Rodrigo, que necesitan algún otro tipo de llaves para abrir candados, para poderlas acceder. Hay otras que no, que definitivamente entramos a esa revista y aparecen, así como en kiosco, en los números, hacemos clic en uno, vemos el índice de la revista, nos vamos al otro índice, nos vamos al otro índice, y así hacemos una revisión de lo que se ha escrito con respecto al tema. A veces hay otras revistas más elaboradas que tienen otros elementos, que es los elementos de buscar. Y ya no tenemos que andar buscando número por número, sino que ponemos arriba el tema y aparecen artículos relacionados con ese tema. Bien. ¿Cuál es la chamba que necesitamos empezar a trabajar en ese sentido? Empecemos a anotar, porque esto ya es parte de la tarea y de las presentaciones de la próxima semana. Ojo. Vamos a hacer esta lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tengo un tema. Todos ya tienen un tema. Todos ya tienen más o menos una idea de qué parte de la realidad es la que ustedes quieren trabajar. Programas, sistemas, administración de residuos, control de microempresas, gestión de microempresas, etcétera. Ya lo tenemos. Bueno, ok. Empecemos a buscar en esta lectura crítica qué elementos son los que los autores nos definen y nos proponen. Ojo, decíamos aquí, lectura crítica de definiciones reales. ¿Qué es una definición real? Una definición real es aquella que tiene características, que tiene variables. Yo puedo tener una definición diciendo, una rosa es el suspiro de una mujer enamorada. Esa es una definición. Pero no es real porque no tiene variables, porque no tiene características. No la puedo observar. Sí es una definición, definitivamente lo es, pero no es una definición científica. Entonces, en esta revisión de la literatura, busquen definiciones reales en el sentido de que no se queden en el primer párrafo que digan, la administración es un arte, y eso es una definición. Definición que me diga, la administración es un arte, no me sirve para nada. Tengo que buscar qué características tiene la administración para poder yo decir que me sirve. Bien, esa es una primera forma de entrar. La siguiente forma de entrarle es que ustedes, además de ir anotando las definiciones que se encuentran ya y que lo han hecho ustedes, en su esquema de pescado y en su mapa conceptual, ustedes ya están haciendo algunas relaciones entre conceptos. Bien, busquemos si los autores están haciendo alguna otra proposición. Lo que ustedes me entregaron
Margarita, Miriam, Rodrigo, fueron proposiciones. Hicieron su esquema de pescado, sacaron variables y dijeron, esta variable se puede relacionar con esta otra. Esa es una proposición. Una proposición que puede decir, en la medida en que crece el ingreso per cápita de los trabajadores, su actitud frente a la toma de decisiones estará inversamente proporcional a la magnitud de su trabajo. Ahí está una proposición teórica. ¿Quién la saca? Un autor determinado. Entonces, vamos a empezar a redactar de nuestras lecturas definiciones, que ya las tenemos, algunas, vamos a seguir buscando, proposiciones, y que de alguna manera nosotros estemos relacionándolas en esta cuestión que le pongo al final, en base en un índice. Esto es, un índice que implica un concepto general y hasta mero abajito del índice, un concepto particular. Los índices en este sentido son este desglose, este proceso en que vamos haciendo pedacitos nuestros conceptos. Me quedo yo con esta última parte, finalmente, de lo que sería el potencial del marco teórico para generar una metodología, bien sea cualitativa o bien sea cuantitativa, que tiene mucho que ver justamente con el tipo de teoría, con el aspecto epistemológico, pero fundamentalmente sobre los objetivos que tenemos de conocimiento y que nos da esa teoría. ¿Qué quiero yo saber? ¿Saber regularidades? ¿Quiero saber causas? ¿O quiero saber también procesos? Hoy en día, y con esto termino, hoy en día, gran parte de las ciencias que se dicen que son muy precisas, muy exactas, las ciencias duras en ese sentido, están trabajando mucho estudios de caso. O sea, están trabajando esquemas cualitativos. Y les ponía yo el ejemplo, por ejemplo, de cigarro. Ya sabemos el efecto que produce el cigarro. Ya sabemos, en un momento dado, ciertas causas del cigarro, pero ¿cómo se dio el proceso? O sea, yo no puedo decirle a una gente, deja de fumar, porque el cigarro te está generando esto, sino que tengo que entender cuál fue el proceso por el cual esta persona empezó a fumar y cuál fue el proceso que empezó a darse en su enfermedad. Y eso es un estudio cualitativo. Entonces, esto lo vamos a trabajar, repito, durante todo el programa doctoral. Pero ahorita lo que yo estoy haciendo es esta primera visión de la utilidad de la teoría y cómo la tenemos que empezar a bajar concretamente en conceptos, en preguntas y en proposiciones. Con esto termino. Preguntas. Sí, Javier, una pregunta. A veces siento de que no está muy claro cuándo es cuantitativo y cualitativo, porque casi todas las tesis tienen algo cuanti y algo quali, ¿no? Sí, a ver, podemos platicar un poquito de esto. ¿Qué es lo cuantitativo? Lo cuantitativo es la manera en que yo mido el atributo. Un atributo que tú tienes y que todos los que están aquí en la pantalla tienen es la edad.
Es un atributo que tienen. Y puedo contar del 0 al 40, o del 0 al 60, ¿sí? O al 80, si me incluyo yo también, cuál es y en qué momento se ubica esta cualidad. Pero existe otro interés en algunas otras cualidades que nos interesa saber, que no es si tiene o no tiene la cualidad y en qué cantidad, sino cómo se dio esa cualidad. Y ese es el estudio cualitativo. Un caso en ese sentido, por ejemplo, es el género. El estudio de género no es la contabilidad de cuántos hombres y cuántas mujeres, sino el estudio cualitativo es cómo llegó a ser una mujer, cómo llegó a ser un hombre, bajo a los estudios organizacionales. Un estudio cuantitativo organizacional es nivel de ingresos, tipo y volumen de productos, pero cualitativo sería proceso de producción, proceso de asignación. Yo no puedo decir, mira, el proceso de asignación fue 40,000. No, no, espérame. ¿Quién lo tomó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué elementos tomaron? ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde los llevaron? ¿Cómo? Y por eso yo sostengo que la mayor parte de sus estudios de ustedes van a ser cualitativos, porque nos interesa mucho el proceso. Y por ejemplo el mío, que el tema de mirar clima contra productividad, ¿no? En este tipo de empresas, ¿lo siente más cuantitativo o cualitativo en ese caso? Cualitativo, porque lo que nos interesa es cómo se dio ese proceso, qué factores estuvieron metidos. Estuvo metido, o sea, ¿en qué momento sucedió algo que se movió? Okay. Por ejemplo, tenemos otro caso que no, la idea del mecanismo. Yo sé que la clorofila determina una determinada combustión de, de material. Ah, pero ¿cuál es el proceso en que una planta produce oxígeno o produce dióxido de carbono? ¿Cómo le hace? ¿Cómo? No, mira, ¿sabes qué? El volumen de producción, no, y eso ya lo sé. Ah, mira, el que tiene una cantidad determinada de clorofila puede producir más. Sí, ya lo sé. Eso es cuantitativo. Pero yo quiero saber cómo se dio el proceso. Y en administración, ojo, debes tener mucho cuidado. Necesitamos lo cuantitativo para fijarlo, para determinar cuántos son, qué cantidad tienen, qué tipo de producto tienen, cómo está en un momento dado la empresa en términos contables, pero lo que nos interesa saber es cuál fue el proceso que tuvieron. La administración son procesos. No, ok, o sea, pero sí, para hacer una tesis doctoral tiene que tener una base numérica todo, ¿no? Me imagino, o sea, si no Yo, queda una historia, si no queda una historia de entre amigos, ¿no? no, cuidado, esa es justamente una discusión interesante. Decíamos hace rato, muchas veces confundimos el dato y lo cuantitativo como el único criterio de verdad, como el único parte. Si tú en tu tesis no tienes un cuadrito estadístico, no sirve. No, no, espérame. El hecho de que yo ponga una estadística no quiere decir que sea ya una tesis, tampoco. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que combinar, por decir, eh, tú estás viendo el aspecto de el proceso de producción y estás encontrando que
la motivación de las trabajadoras. Tienen un proceso más dinámico. Cuantitativamente ponme cuántas son, cuantitativamente ponme qué promedio de edad, cuantitativamente ponme qué nivel de estudios, porque ahí estamos combinando cuantitativo y cualitativo. Pero no nos quedemos con la idea de que para hacer una tesis doctoral tenemos que tener solamente datos. No, aquí la discusión es todavía mucho más grande, porque los datos en sí mismos, cuando tú tienes datos, ¿qué es lo que generalmente pasa? Datos de tu empresa o datos de una empresa o de una industria, 100 datos, y ya te dan un nivel de confiabilidad. Tú puedes decir, bueno, ¿y esta confiabilidad para qué me sirvió? Ya tengo una entrevista en donde el promedio de edad del trabajador es de 25 años. Ah, ¿y? ¿Y qué tiene que ver? ¿Dónde está la teoría? ¿Dónde está el proceso? Ah, no, ya tengo aquí, tengo mi chi cuadrada, tengo mi correlación y tengo mi índice de confiabilidad. El 50% son tanto. Y hemos visto tesis que de repente sacan encuestas, y la vas a empezar a ver, por ejemplo, de clima organizacional. Y sacan 50 entrevistas que hicieron a profesores, en donde los profesores dijeron que a la respuesta de ¿se considera usted un buen trabajador? Respondieron que sí. Luego entonces, y uno dice, espérate, ¿y cuál fue el proceso por el cual tú mediste si un trabajador es bueno o no es bueno? ¿Qué datos viste? ¿Nada más una encuesta? Eso sí, una encuesta muy bien hecha. Sí, vi una, por ejemplo, me leí una tesis sobre del tema que estoy trabajando y venía muy bien con encuestas, todo eso, y cuando llega a las conclusiones, o sea, un montón de gráficos, y la verdad que estaba buena, llega a las conclusiones y me dice, pero en realidad estos datos no sirven tanto porque como se agregaron 2 unidades de negocios, están distorsionados los datos. Y entonces, ¿para qué hiciste todo, no? Se metió como... Exactamente. Fíjate que todavía en ese sentido tú vas a encontrar, desgraciadamente, porque todavía no hacemos la actualización, un gran contenido de matemáticas y de estadística en la carrera. Porque los fundadores, los que empezaron a trabajar los enfoques administrativos, querían mostrar que eran científicos porque tenían datos. Y entonces tengo mis datos, tengo mis volúmenes, tengo esto, que no me sirven de nada. Porque no los puedo interpretar si no hay una teoría, no hay una comprensión, y no me permiten conocer lo que le interesa a la administración. A un administrador no le interesa que tú le digas, en mi empresa el 70% es productivo. No le interesa. Lo que le interesa es cómo le hiciste, qué proceso tomaste, qué proceso se siguió para llegar a esa situación. Y esa idea de proceso es lo cualitativo. Bien, maestros. ¿Alguna pregunta adicional, comentario? Puedo estar fumando porque es mi casa y se me da mi regalada gana, ¿eh? Así que esa es una de las Mira, cosas hermosísimas de dar clases a distancia. a distancia, porque eh, yo fui formado con maestros que se acababan una cajetilla de cigarros en la clase y teníamos ceniceros en la mesa de estudiantes, porque tengo esa tendencia que de repente necesito tener algo en la mano para poder desarrollar. A mí me llegó a Mira, tocar todavía en la prepa a profesores que fumaban y en los primeros años de universidad, pero ahora creo que ya no dejan más en ninguna universidad hacer eso. Sí, Debe ser sacrilegio eso, no dejar fumar en la universidad. mira, te quiero poner un ejemplo, Javier, desde un punto de vista, por ejemplo, de cómo medimos la permeabilidad en una roca, ¿sí?
La permeabilidad cuantitativa es cuando se define perfectamente que pasa tanta agua en un momento determinado, cuantitativamente. Y Ajá. cualitativamente pasa un volumen alto de agua. ¿Y Un cómo volumen. se dio ese proceso? El proceso es de la medición por medio del reloj y de un receptáculo donde se puede medir perfectamente un metro cúbico en 20 segundos, por decir algo, ¿sí? Ajá, Ese es el proceso técnico. pero eso es cuantitativo. Pero lo cualitativo es cuando tú empiezas a narrar y a explicar cómo se dio el proceso en donde esta roca empezó a asimilar la humedad o el líquido. ¿Cómo se dio? ¿Qué elementos Perfecto. permitieron? Se fueron dando en ese tiempo. En esos 20 segundos, ¿qué pasó en ese momento? Eso es lo cualitativo. Cualitativo es el volumen prácticamente, pero medido No, bien. no. Lo cuantitativo es el volumen. Lo cualitativo es el proceso. Lo cuantitativo es tu calificación. Lo cualitativo es el proceso de tu aprendizaje. Rodrigo. Entonces, regresando al ejemplo de Mariano, entonces, ok, lo cuantitativo es tantas gotas de agua para tanto volumen, o aumentó tanto volumen ok. Lo cualitativo es, ejemplo, mediante un goteo constante por microlésima de segundo, se empezó a utilizar tal elemento, lo cual llevó al resultado de... Exacto. Mm, Tú cuando, por ejemplo, en el caso de la basura, cuantitativo, tantas toneladas, tantas características sólidas, no sólidas, gaseosas, plástico, tantas toneladas, tantos volúmenes, cuantitativo. Bueno, ¿cómo se dio ese proceso? O sea, ¿cómo es que la gente tira más eh, un residuo u otro? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le haces para recuperarlo? Eso es lo administrativo, eso es lo cualitativo. Por eso seguimos con esta discusión terrible de que para que mi ciencia administrativa sea ciencia, tiene que tener datos. No, tiene que tener explicaciones de procesos, porque tenemos dos elementos, estructura y proceso. La estructura la medimos cuantitativamente. El desempeño, la función, la operación, la medimos cualitativamente. A veces cuando ya estamos empezando a generalizar y decimos, sí, efectivamente, eh, el proceso de generación y de aprovechamiento de la basura son 70 toneladas, perfecto, pero esas toneladas se generaron de esta manera. Y entonces ya estamos combinando un enfoque y otro. En suma, no se preocupen, van a utilizar ambos métodos. Cuantitativo, estructura, volúmenes, características, y cualitativo cuando le demos movimiento. La administración es movimiento, no es estático. No es decir, ¿sabes qué? Plan. Se hizo un plan que determinó, bueno, pero ¿cómo se hizo? ¿Qué elementos estuvieron allá adentro que fue formando eso? Ah, no, ¿sabes qué? Lo cualitativo tiene, a ver, veamos, objetivo, etcétera. Y todo eso es estático. Y entonces viene esta otra explicación de que no, bueno, porque la administración es un arte. ¿Por qué? Porque el proceso solamente yo lo puedo interpretar y hacer. La manera en que yo pinto es un arte. Y dices, bueno, sí, pero hay cuestiones artísticas que sí son así. Pero cuando yo estoy tratando de ver la administración, yo no puedo decir que es un arte. Yo tengo que decir que es un proceso que tengo que primero que comprender cómo se dieron esos procesos en otras partes, y ahí es donde viene también
elementos cuantitativos que me pueden decir, bueno, y al final y en medio entró esto en este volumen. Ahí está lo cuantitativo. Ahí tenemos siempre que combinar. Margarita. Ok, yo tengo una pregunta sobre los criterios de una buena teoría. Decías que una buena teoría sería si la podemos generalizar. Entonces, yo conozco un problema, lo estudio a fondo, presento como las causas y lo generalizo. Esto no podría ser como el know-how, o sea, como que si yo estuviera dando el know-how para hacer algo al general y esto no podría ser a lo mejor dañino para una empresa, para una institución, el que yo esté, digamos, ventaneando o mostrando el know-how de cómo se llegó o cómo se llevó a cabo el proceso. Sí y no. ¿Qué es lo que generalizas? No generalizas tu experiencia, el proceso, sino que generalizas el concepto que está dentro del proceso. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo siempre que trato de que los estudiantes estudien y que se metan en esto, yo les digo que si no estudian los voy a reprobar. Entonces los amenazo. Ah, generaliza. ¿Qué generalizo? Ah, pues, mira, en todo proceso hay una amenaza. Y si tú quieres que los estudiantes estudien, amenázalos. No. El concepto que está dentro es motivación. ¿Qué tipo de motivación estoy utilizando? Es una motivación agresiva. Y tú puedes decir, para este tipo de casos, para este tipo de situaciones, el proceso de motivación negativa puede utilizarse para otros casos. Entonces, yo no les digo a otras personas, castígalos, amenázalos. No, les digo, utiliza la motivación en este tipo de niveles, que puede ser positiva, que puede ser negativa, que puede ser, pero el concepto de motivación es lo que generalizo. No generalizo mi experiencia, generalizo el concepto que sirvió para poder analizar el proceso. Fíjate hasta dónde empieza ya a haber cambios en el enfoque. Ya no es mi experiencia de que no, pues es que yo le hacía así. No, el concepto es el que estoy utilizando. O sea, yo le puedo decirle a una persona, no, ¿sabes qué? Mira, para que salga, caliéntalo. Y cuando está calientito sale, porque así yo le hago. No, ¿qué es lo que está dentro? Lo que está dentro es temperatura. Y entonces yo puedo decirle, mira, existen elementos que con la temperatura cambian. En el caso la temperatura funcionó en este sentido. ¿Qué generalizo? ¿Caliéntale y pégale? No. Generalizo temperatura. Por eso vienen estos conceptos y por eso vienen estas proposiciones teóricas. Generalizo proposiciones y conceptos. No generalizo mi experiencia. Porque eso es justamente, caemos en estos libros de autoayuda y estamos llenos de, ¿sabe qué? 10 pasos para hacer una gran empresa. Bueno, esa es la experiencia de él. Pero si yo leo este texto y busco el concepto que está metido, el concepto teórico que está metido, es muy seguro que yo, ese libro, le saque otro tipo de utilidades. Porque estoy buscando conceptos. O sea, muchas veces el mecánico, pues mucha gente te puede resolver cosas que siempre está haciendo porque tiene una experiencia, pero no sabe por qué. No sabe cuál es el concepto que estuvo ahí adentro que le permitió generalizarlo. Le dio al clavo quizás, pues sí, pero a veces te digo, hay cosas como, ¿sabe qué?
una de las mejores conceptos es de que los felicite. Yo cuando felicito a mis trabajadores, los hago trabajar más. Y uno dice, a ver, ¿cuál es el concepto que está dentro? Se llama motivación. ¿Cuántos tipos de motivación? ¿En qué esquema se da? ¿Qué implica? ¿Qué tipos de motivación? Y entonces con ese bagaje teórico, yo puedo encontrar qué tipo de elementos, qué tipo de concepto es el que yo voy a generalizar. Eso es ciencia.